Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se escucha? Se le escuchaba bajito a Alejandro, ¿eh? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a luz. A ver, Mate, para. A ver cómo se escucha Alejandro. Hable usted, padre, por favor. ¿Querés que hable? Sí, perfecto. Ahí ¿Estás va, está bien, escuchando? está bien. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer entrar a la gente. Admito la. Está bien. Le damos la bienvenida a todos a esta reunión para celebrar la Santa Misa en honor de San José María. Para eso comenzamos cantando todos juntos y recibimos al Padre Alejandro. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Alabamos. Alaba al Señor todas las naciones. Alaba al Señor todas las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Alaba al Señor todas las naciones. Pídemelo, te lo daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Alaba al Señor todas las naciones. Y ahora, reyes, sé sensatos, escarmentad, los que regís la tierra, serví al Señor con temor, rendíle homenaje temblando. Alaba al Señor todas las naciones. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Alaba al Señor todas las naciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino en un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Venid conmigo, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Estamos reunidos alrededor del altar para dar gracias a Dios con esta Eucaristía. Precisamente la palabra Eucaristía, que proviene del griego, significa acción de gracias, que es uno de los 4 fines de la misa. Los otros 3 fines son la adoración, la reparación por nuestros pecados y la petición de dones. Pero el nombre más propio de la misa es Eucaristía, que significa acción de gracias. Y hoy queremos dar gracias a Dios nuestro Señor por otro aniversario del Dies Natalis, como se suele decir en teología, el día del nacimiento al cielo de San José María, es decir, el día que murió y entró al cielo porque era un santo. El Dies Natalis. Cuando nosotros festejamos a un santo o a una santa, estamos festejando lo que Dios hizo en la vida de esa persona. El verdadero autor de la santidad es Dios, no somos nosotros, es Dios. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que actúe en nuestra vida. Entonces festejamos y alabamos a Dios por su acción en el alma y en la vida de ese santo o de esa santa. Y Dios quiso que José María fuera un instrumento fiel en sus manos, en las manos de Dios, para recordarle al mundo algo que el mundo había olvidado y que nuestros primeros hermanos en la fe allá en el siglo I, II, III, IV, lo vivían y lo vivían muy bien, lo tenían muy claro. Quiso recordar por medio de San José María la llamada universal a la santidad. Se había olvidado, habían pasado 15 siglos de olvido, más o menos. Recién a comienzos del siglo XX, nuevamente Dios impulsa a este gran santo a predicar la llamada universal a la santidad. Es decir, que todos nosotros, vos y yo, todos, estamos llamados a ser santos,
y que para ser santos no es necesario hacer cosas raras, no es necesario hacer milagros, no es necesario tener apariciones de la Virgen o de Jesús, no es necesario hacer cosas raras o extraordinarias fuera de lo común, que Dios quiere santos en todas las actividades humanas, que no hace falta ser cura u obispo para ser santo, no hace falta ser monja o monje para ser santo. Dios quiere gente casada, matrimonios santos. Dios quiere adolescentes santos, como hemos visto hace poco tiempo. El año pasado el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis, que murió con 15 añitos, un adolescente. Eso sí, un adolescente que se tomaba en serio la vida, estudiaba mucho, estudiaba bien, pero era divertido, alegre, deportista, le encantaba la computación, tenía un montón de amigos, se divertía mucho. Eso sí, iba a misa todos los días, rezaba el rosario, hacía oración mental, y muchas cosas, se ocupaba mucho de los pobres, mucho, tanto que el día que murió se llenó la iglesia de pobres, no sabían, el papá y la mamá no sabían que atendía a tantos pobres, se llenó la iglesia, es impresionante cantidad de... Se fueron pasando la novedad unos a otros y fueron al funeral de Carlo Acutis, 15 años. En 15 años se hizo santo. Dios quiere adolescentes santos, Dios quiere obreros santos, Dios quiere profesionales santos, Dios quiere técnicos santos, Dios quiere deportistas santos, Dios quiere amas de casa santas, Dios quiere estudiantes santos. Y también, sí, ¿por qué no? Dios quiere políticos santos. Algunos se ríen. Políticos santos. Hace pocos días, hace 6 días pasado, el Papa Francisco abrió el proceso, no, lo abrió, está terminando ya, abrió porque se va a dar un paso muy importante en el proceso de canonización de Robert Schuman, que fue uno de los políticos más famosos del siglo XX, uno de los llamados padres fundadores de la Unión Europea. Y ahora en poquito tiempo va a ser declarado venerable, luego beatificado y luego canonizado. Y era político. ¿Por qué no? Es lo que necesitamos. ¿Y cuánto lo necesitamos, verdad? Políticos santos. Santos de todos los estratos sociales, santos de muy buena posición económica, por ejemplo, Enrique Shaw era empresario, una familia de 12 hijos, y está avanzando, ya ha sido declarado venerable Enrique Shaw. Así falta poco para su beatificación y canonización. Empresarios santos, gente de muy buena posición económica, o pobres santos, o clase media santos, clase media alta, clase media baja, todos los estratos sociales, todos. Dios quiere santos en todas las actividades humanas. Como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado. Santos de la puerta de al lado, qué buena expresión, ¿no? Tiene esas expresiones que dan en el clavo, ¿no? Entonces, ¿qué le encargó Dios a San José María? Le encargó un mensaje y una institución. Un mensaje y una institución que enseñara a vivir ese mensaje. El mensaje, ya lo dijimos, la llamada universal a la santidad. La institución es el Opus Dei, que significa obra de Dios. Opus Dei en latín, en castellano significa obra de Dios. ¿Y cuál es el núcleo del mensaje? San José María lo explicaba con 3 frases cortas, de una forma muy pedagógica de explicar el mensaje del Opus Dei.
santificar el trabajo, santificarse en medio del trabajo, santificar a los demás por medio del trabajo. 3 frases cortas que tienen mucho contenido. Y utilizaba la palabra trabajo, ya sea intelectual o manual, da igual, da totalmente igual, puede ser trabajo manual, intelectual, cualquiera. Utilizaba la palabra trabajo porque es lo que más tiempo nos lleva cada día. Pero no es solo el trabajo, sino también la vida familiar, la vida social, el deporte, también el descanso, la vida cotidiana, o como solía decir él mismo, la vida ordinaria. Por eso San Juan Pablo II, cuando canonizó a San José María en el año 2002, lo llamó el santo del ordinario, que aquí en Argentina no suena bien porque se ha utilizado la palabra ordinario de una manera distinta como se utiliza en otros países de habla castellana. Vieron como las mamás muchas veces a los hijos les dicen, no seas ordinario, porque han hecho una cosa fea, no seas ordinario, no seas ordinario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir vida ordinaria? Vida común y corriente, a eso se refiere, la vida cotidiana, lo común y corriente de cada día. Eso es en contraposición de extraordinario. No esperemos que la santidad se manifieste en cosas extraordinarias, apariciones, milagros, levitaciones, cosas raras. No, nada de eso. Entonces, primero, santificar el trabajo. Y para eso, ante todo, trabajar bien, trabajar con orden, con horario para comenzar y con horario para terminar. Es muy importante el horario para terminar, especialmente para todos los papás y mamás que me están escuchando en este momento. Hay que tener horario para terminar. ¿Por qué? Porque tenés una familia que te necesita, tus hijos te necesitan. Hay gente que queda completamente absorbida por el trabajo. Eso no es santificar el trabajo. Hay que tener un horario para comenzar y un horario para terminar. ¿Y cómo se santifica el trabajo? Ofreciéndolo a Dios. Al principio, al comienzo del trabajo, al final del trabajo, y muchas veces a lo largo de tantas horas de trabajo cada día, muchas veces renovar el ofrecimiento de nuestro trabajo, ofrecerlo a Dios. San José María el tema del trabajo lo expresaba con un trabajo que todos nosotros ya hemos hecho y algunos están haciendo, que es estudiar. Estudiar es un trabajo, estudiar. Y él solía decir, 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración. ¿Sí? 1 hora de estudio bien estudiada y ofrecida a Dios se convierte en oración. Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto del Opus Dei? Convertir el trabajo en oración, convertir la vida cotidiana en oración, en unión con Dios. Entonces, en primer lugar, santificar el trabajo. En segundo lugar, santificarse en medio del trabajo, porque requiere el ejercicio de muchas virtudes. Requiere orden, perseverancia, rectitud de intención, espíritu de servicio, generosidad, no quejarse, poner buena cara, dar gracias a Dios por tener trabajo. ¿Cuánta gente precisamente en este momento no tiene trabajo, no? Y en tercer lugar, primero, santificar el trabajo. Segundo, santificarse en medio del trabajo. Y en tercer lugar, santificar a los demás por medio del trabajo. Por ejemplo, ofreciéndolo a Dios por una intención, por un familiar que está enfermo, por ejemplo, por un problema con alguno de los hijos, o por cualquier otra intención que queramos. Hay tantas intenciones importantes por las cuales rezar, entonces ofrecer a Dios el trabajo poniéndole alguna intención. También se puede santificar a los demás por medio del trabajo con el ejemplo de un trabajo bien hecho.
que se nota que cuando uno trabaja para servir, se nota. Sí, cuando uno trabaja para servir a los demás, eso se palpa, se nota. Y poniendo buena cara y una sonrisa, y eso atrae a los demás. Y luego te van a preguntar, che, ¿por qué siempre estás contento cuando estás trabajando? Hay gente que tiene cara de enojo, de haber amanecido mal cuando se pone a trabajar. No, alegres, contentos, ¿no? Y una última consideración antes de terminar. El nombre de la institución que Dios le pidió a San José María que fundara, el Opus Dei, que la traducción literal sería obra de Dios, pero también se puede traducir como trabajo de Dios. Trabajo de Dios. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios y vivió aquí en la tierra 33 años, de los cuales la mayoría fueron vida de trabajo. Por eso es muy importante contemplar a Jesús, a María y a José trabajando. A Jesús con José trabajando en el taller de Nazaret, ya luego cuando José ya murió, Jesús solo en aquel taller de Nazaret, a la Virgen trabajando en su casita, ¿verdad? Contemplar a la Sagrada Familia trabajar. Ahora que estamos en el año de San José, qué importante, ¿no? Es contemplar a quien le enseñó a trabajar a Jesús. Qué impresionante, ¿no? José le enseñó a trabajar a Dios. Hay que meditarlo, ¿eh? Hay que meditarlo. Entonces, contemplar a Jesús trabajando. ¿Cómo trabajaría Jesús? ¿Cómo terminaría sus trabajos? ¿La gente se iba contenta con el trabajo que le hacía Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a sus clientes? Todo eso hay que contemplarlo para luego aplicarlo a nuestra propia vida. Como termino con una idea que San José María le gustaba repetir y es muy clara. Decía San José María, en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. ¿Vieron? Uno se va a la pampa, mira el horizonte y parece que el cielo y la tierra se unen en el horizonte. En la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria, la vida cotidiana. Ahí es donde el cielo se junta a nosotros, donde estamos en unión, en perfecta unión con Dios, cuando trabajamos por amor de Dios en servicio a los demás. Pidámosle a San José María que este mensaje que le encargó Dios se haga realidad en nuestras vidas y en las vidas de todas nuestras familias y en la vida de todos los que nosotros conocemos. Esa es la manera de cambiar el mundo, de que este mundo llegue a cambiar, con santos que santifiquen su trabajo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y defienda siempre, oremos al Señor. Por los pueblos todos de la tierra, para que vivan en concordia y paz verdadera, oremos al Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, oremos al Señor. Por quienes participamos de esta celebración, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, oremos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Por ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Por ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oramos, hermanos, para que el sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de San José María, para que por el sacrificio de Cristo ofrecido en el ara de la cruz, que se hace presente en el sacramento, quieras santificar todas nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José María, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo,
los apóstoles y los mártires, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al obispo de esta diócesis, Eduardo, a nuestro prelado Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Rezamos juntos la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que, fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Luego de haber celebrado la misa, nos mantenemos conectados en la reunión para pasar al brindis, para compartir todos juntos junto a toda la comunidad educativa. Nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Bien. Bueno, muy linda la misa en acción de gracias por nuestro gran santo, San José María. En su memoria, en su honor, le pedimos por tantas cosas, le agradecemos por tantas otras, sobre todo por tanta gente que está pasando momentos difíciles. Él nos está ayudando desde el cielo. Y recordaba, antes de pasar a esta otra sección de testimonios, recordaba un poco los años en que San José María estuvo en la Argentina, en el año 74. ¿Sí? Hace no mucho tiempo estuvo San José María, acá viviendo estuvo en varios lugares del país, sobre todo estuvo en San Miguel, en Bellavista, viviendo en una casa de retiros de la obra, donde estuvo varias tertulias en distintos lugares de Buenos Aires, para muchísima gente. Ahí concurrió muchísima gente. Corría el año 74 a esta altura del año, en junio del 74. Así que dentro de este mes, han pasado muchas cosas lindas. Y bueno, para esta ocasión vamos a tener 3 testimonios que invitamos. Un invitado muy especial que le voy a ceder la palabra ahora, que es el padre Carlos Naney. Lo voy a presentar al padre Carlos y después va a decir algunas palabras. El padre Carlos Naney viene de Roma, ¿sí? Estuvo casi ahora me va a corregir, casi 20 años en Roma, viviendo en Roma. Llegó este año, fue el año pasado. Ya me mareo si es el 20 o el 21, no sé dónde estamos parados. Llegó acá a la Argentina, y bueno, lo tenemos con nosotros también para justamente poder aprender tantas cosas de sus experiencias, tantas anécdotas que tiene. Fue el vicario regional de la Argentina, Paraguay y Bolivia, y luego se fue a vivir a Roma, donde estuvo con el prelado del Opus Dei, acompañándolo, sobre todo en su función, digamos, que la relación es con la Santa Sede, ¿sí? La relación de la obra con la Santa Sede, con el Papa, con los cardenales, con los obispos. Así que muy amigo del Papa Francisco, tiene muchísimas anécdotas. Pero bueno, ahora le voy a ceder la palabra al padre Carlos, que está ahí, lo veo. Le agradecemos su presencia, y bueno, somos todos oídos, padre Carlos. Ahí creo que tenés que activar el micrófono.
Todavía no. Ahora Ahí sí. está. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias Felipe. Estoy muy contento de estar con ustedes. Villa Madero también era un sueño de San José María. ¿Eh? Él soñaba que en todas las ciudades los padres sacaran adelante este tipo de iniciativas para servir mejor a Dios, a la iglesia y a todas las almas, ¿no? A todo tipo de personas. ¿Eh? Y efectivamente lo que decías, ¿no? Que San José María vino a Argentina entre el 7 de junio y el 28. El 28 fue a Chile y quedó muy contento de Argentina. Y nos animaba siempre a hacer más, a trabajar más, a llegar a más almas. Una cosa que recuerdo de esos días es que cada vez había más gente que quería verle. Y entonces se alquilaron algunos lugares, como por ejemplo el Colegio Escribanos, que tenían capacidad para 500 personas, quedó chico, entonces después se alquiló el Teatro San Martín 2 veces, 15 y 16 de junio, y vinieron casi 3.000 personas a cada encuentro, tanto que cuando se alquiló, pertenecía al Ministerio del Interior, el Teatro San Martín, eh, hicieron esta pregunta los encargados, pero para escuchar a un cura, ¿le parece que van a juntar 3.000 personas? Sí, sí, no se preocupe, ¿no? Por supuesto, abarrotado, ¿eh? El Teatro San Martín. Y después el último que se alquiló es un teatro que está justo cruzando una plaza, la Plaza Libertad, frente a mi casa, ¿no? Que es el Teatro Coliseo, que se alquiló primero el 25 de junio, domingo. Perdón, 23 de junio. 23 de junio, domingo. Y abarrotado de gente ese domingo, fue una tertulia estupenda. A San José María le gustaba mucho tertulias, ¿no? La gente le preguntaba, él respondía. No daba grandes discursos como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Y yo les cuento un testimonio de lo que vi, ¿no? Después, había tanta gente tan contenta después de esa tertulia, de ese encuentro del Teatro Coliseo, que empezaron el lunes a pedir que hubiera otro encuentro. Y San José María decía que no, porque era absurdo sacar a mitad de la semana, miércoles, para hacer otra tertulia a la gente de su trabajo para escuchar a un sacerdote que decía cosas archisabidas. Y don Álvaro del Portillo, Beato Álvaro del Portillo, don Emilio Bonel, que era el vicario antes que yo fuera vicario, insistieron mucho, y al final el padre, el San José María, dijo: haced lo que queráis. Hacemos lo que queremos, tertulia. Y se alquiló el Coliseo para el día 26 de junio, miércoles. Entonces San José María vivía en la Chacra, esa casa de retiros que vos decías que en Bellavista, donde vivió todo el tiempo, y vino a Buenos Aires para esa última tertulia. Entonces venía en auto y el Teatro Coliseo tiene un estacionamiento debajo del teatro. Con lo cual, cuando él llegó y entró en el estacionamiento, realmente no sabía cuánta gente había en el teatro. Cuando salió al escenario por un ascensor, se encontró con una muchedumbre, más todavía que el domingo. Y San José María se conmovió, y bueno, fue una tertulia preciosa. Dijo, yo dejo mi corazón a los pies de Santa María de Luján, me iré, pero volveré, y entonces me quedaré. Estaba hablando como presintiendo su muerte, ¿no?
Bueno, entonces, pero en el auto, cuando estaban regresando, don Emilio nos contó que San José María dijo, el padre, familiarmente le llamamos el padre, nuestro padre, dijo, el padre tiene que pedir perdón a sus hijos, porque el padre es un hombre de poca fe. Porque cuando salí al escenario, miércoles, ¿no? Y vi esa multitud, escuché una voz que me decía en lo interior, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Como un reproche que le hacía a Jesús por no haber querido tener esa tertulia. Y entonces don Álvaro salió enseguida, no, el padre es un hombre de mucha fe porque nadie habla con tanta claridad una catequesis como ha hecho el padre ante tantos miles de personas, con tanta valentía, ¿no? Se calcula que más o menos durante los días que estuvo el padre en Argentina fueron 40.000 personas que vio. Y era increíble, ¿no? Tenía 72 años, no estaba muy bien de salud, pero había tenido 2 infartos, pero desplegaba una actividad porque su amor a Dios lo empujaba. Y entonces muchas veces llegaba a las 7 de la tarde y decía a la gente que estaba con él, el antiguo vicario, Emilio Bonel, don Álvaro, bueno, Emilio, ¿qué más podemos hacer? Y don Álvaro protestaba, padre, si solo de seguirlo a usted quedamos agotados, o sea que ¿cómo que más podemos hacer, no? No, habló de todos los temas, habló mucho de la familia, ¿m? De estar unidos los argentinos, ¿ves? No haber grietas, de la devoción a la Virgen, de rezar el rosario, habló mucho de la Eucaristía, que tenemos que, bueno, es un gran tesoro que nos ha dejado Jesús en la Eucaristía. Bueno, fue repasando de rezar por los sacerdotes. Fíjense, hoy es el aniversario de la ordenación de los 3 primeros sacerdotes, ¿no? Qué buena ocasión que en cada hogar hoy una Ave María por los sacerdotes, para que seamos santos. Pues si el sacerdote no lucha por ser santo, no puede ayudar a los demás. Entonces, realmente dejó un tesoro y al irse también le dijo a los argentinos, al celo de mis hijos Argentina, les brindo este panorama, el mundo entero. ¿Por qué? Porque había mucha gente buena aquí, y hay mucha gente buena. Yo les digo, después de estar 20 años viviendo en Roma, llegué en octubre del año pasado, realmente todavía América Latina, a pesar de las dificultades económicas, Argentina ahora me refiero, está para mí mejor que Europa. No, tenemos más inflación que Europa, eso seguro. Pero hay un sentido de familia mucho más grande. Por ejemplo, una cosa que me asombra mucho es ver la cantidad de chicos. Chicos. Entonces, en Europa no se ven. En Europa están viviendo un invierno demográfico espantoso. Les doy un dato, por ejemplo, Italia, ¿no? El año pasado nacieron 400.000 italianos, pero murieron 800.000. Entonces, un invierno, España peor todavía, ¿no? Entonces, y después hay una religiosidad popular fantástica, una cosa increíble, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy bonita es, acabo de volver de Salta el miércoles pasado, y claro, para el Señor del Milagro se juntan 500.000 personas, y gente que viene a Salta de San Antonio de los Cobres, ¿no? Pero eso en todas partes, San Nicolás, San Cayetano en Buenos Aires, la Virgen de Luján, ¿no? La Virgen del Valle, ¿no? Digo, esa es una realidad. Claro, también una cosa que impresionó mucho de San José María es su optimismo, ¿no? La primera vez que lo vi, en el año 71, me preguntó de dónde venía. Entonces a mí un poco me dio vergüenza, porque yo nací en Villa Ocampo. Si yo pregunto a ustedes, a ver, ¿dónde está Villa Ocampo? Por ejemplo, Felipe, no tenés ni idea dónde está Villa Ocampo. Entonces, del norte de Santa Fe, del Chaco santafesino. Y entonces dije, para no decirle Villa Ocampo, me parecía poco discreto, poco elegante, ¿no? Entonces opté por la provincia, padre, vengo de Santa Fe. Me tomó del brazo y me dijo, a ver si tú y yo tenemos mucha fe ahora que hay tan poca. Entonces, consecuencia de la fe es también el optimismo, ¿no?
ese optimismo, esta seguridad que Dios está, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Las personas que siempre tiran pálidas, que todo es negativo, que todo... No es un cristiano. Yo les digo, la gente que se queja, ¿no? Cuando San Pablo llega y San Pedro llegan a Roma, el que gobernaba era Nerón. No sé si ustedes saben algo de Nerón, pero Nerón era un hombre que había matado a su madre, mató a una de sus mujeres, mató a uno de sus hijos. Al final lo mataron a él también, es claro, ¿no? Pero bueno, este es el que inicia la gran persecución contra los cristianos, ¿no? Y San Pablo dice, recemos por los gobernantes, ¿no? Por eso, el cristiano debe ser un hombre optimista, una gran confianza en Dios, ¿no? Dios no nos deja. San Pablo lo dice, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Bueno, entonces, San José María era así. Tenía una fe, una confianza en Dios, un optimismo, ¿no? Pero eso es muy importante, la fe, porque es como la base, una de las bases del cristiano, de la vida cristiana, es la fe, ¿no? La confianza en Dios, ¿no? Después, si quieren alguna anécdota que les cuente de estos 20 años en Roma, yo cuando llegué, digo, 20 años, empecé a cantar el tango, 20 años es nada, ¿no? Pero me acuerdo que vuelvo a Roma, ¿no? Cuando llegué, San José María me preguntó, ¿de dónde vienes? El primer instante que me conoció, ¿de dónde vienes? De Argentina, padre. Cántame un tanguito. Lo canté y nunca más me pidió que le cantara nada, porque tengo una voz horrible, ¿no? O sea que, pero volviendo a estos 20 últimos años en Roma, bueno, yo era amigo del Papa Francisco, porque fue el confesor de mi madre desde que se convierte a los 90 años, así que algunos no se ha convertido todavía, tiene tiempo, mi mamá se convirtió a los 90 años, y fue su confesor hasta que se murió, a los 99. Y entonces, por ejemplo, en el mes de junio me escribió el Papa 2 veces. Entonces, entre otras cosas, recordando el aniversario de la muerte de mamá. Y del Papa, ¿qué puedo decir? Que es un hombre de Dios, se levanta a las 4:30 de la mañana, a las 5 está frente al sagrario, reza 2 horas de oración frente al sagrario, celebra una misa maravillosa, pausada, tiene una devoción a la Virgen enorme, estuvo como 100 veces en Santa María Maggiore, que es la iglesia más importante de la Virgen en Roma, tiene una gran devoción a San José. Felipe, vos decime cuando terminamos. Por ejemplo, cuando en su cuarto, el Papa tiene una imagen de este tamaño de San José dormido, y cuando estuve ahí en su cuarto me dijo, San José parece dormido, porque siempre, de hecho, en el Evangelio, San José aparece dormido. En sueños se le apareció el ángel para decirle que acepte a María. En sueños se le apareció el ángel para que se vaya a Egipto. En sueños se apareció el ángel para decirle que vuelva de Egipto. Está siempre durmiendo San José en el Evangelio, prácticamente, ¿no? Entonces me dijo el Papa esto, parece que duerme, pero siempre está despierto y siempre escucha. Entonces le pregunté, contame algún favor que te haya hecho San José. Bueno, como me nombraron provincial de los jesuitas, el noviciado, que es el seminario de los religiosos, estaba vacío. Y le pedí 40 novicios. Y le pregunté, ¿cómo te fue? Y San José es muy generoso, porque en 6 meses vinieron 41. ¿Ven? El Papa es un hombre de fe. Después, el Papa es un hombre que tiene un gran amor al sacramento de la confesión. Yo les animo, la gente que no se ha confesado, que se confiese, que hace un bien enorme al alma, ¿no? Pero les voy a contar una historia muy linda del Papa, ¿no? Un día fui a verlo y le dije, Francisco, porque él me pidió que le tuteara. Yo no quería, porque tú eres Pedro. Antes no tuteábamos, pero ahora tú eres Pedro y ahora te hablo de usted. Me toma de los hombros y me dice, no, entre Pedro y Pablo no se hablaban de usted, tú me tuteas. Dije, bueno, que tú eres Pedro no tengo la menor duda, es el Papa, pero que yo sea Pablo, primera noticia. Bueno, me dio un abrazo, pero no hubo forma de que cambiara, ¿no? Entonces lo fui a ver y le dije, sabés que hizo mucho bien en el mundo entero esa foto en que vos te estás confesando en el Vaticano, ¿no? En San Pedro, ¿se acuerdan? Esa foto que el Papa está de rodillas en un confesionario del Vaticano de San Pedro confesándose. Entonces el Papa me dice, te quiero contar algo. Yo ese día no pensaba confesarme.
entré en el Vaticano para confesar. Iba a ir a un confesionario para escuchar 15, 20 confesiones. Y llego y escucho una voz interior que me dice, ¿y tú? Hago 2 pasos más, ¿y tú? Y me fui derecho a confesarme. Y me dice el Papa, esa confesión me hizo mucho bien. Entonces le dije, no terminó aquí la anécdota. ¿Cómo que no terminó? Y porque en ese momento, le cuento, entró una familia francesa al Vaticano, a San Pedro, y él, 75 años, descreído, no practicaba, no se había confesado de los 15 años, la mujer cooperadora del Opus Dei, y que estaba rezando mucho a San José María para que su marido se confesara. Entran y este hombre ve al Papa confesándose. Y entonces le dice a la mujer, mujer, ha llegado mi hora. Y la mujer dice, ¿hora de qué? Mira, es la primera vez que veo un sacerdote confesándose y es el Papa. Mujer, hoy me confieso. Y buscó un confesionario y se confesó. Ella estaba tan contenta que después vino con el marido a mi casa, ahí a Vilatevere, y contó la anécdota, pero vinieron para agradecer a San José María. Ahí está la urna donde están los restos de San José María. Y que por supuesto Bergoglio vino a rezar antes de ser papa. El asunto es porque le tiene devoción. Y le pide sobre todo a San José María, el Papa Francisco, por los sacerdotes que tienen algún problema. Entonces, el Papa me dijo, qué linda historia, ¿no? De los franceses, ¿no? Mira, lo que son las cosas, lo que es la gracia. Porque yo, un minuto antes, cuando entré en San Pedro, yo no pensaba confesarme, iba a confesar. Y esa voz interior que me dice, ¿y tú? Y me fui a confesar, y esa confesión me hizo mucho bien, ¿no? Por eso digo, tiene un gran amor a la confesión, ¿no? ¿Sigo? ¿Felipe? ¿Sí? ¿Continuo? Sí, ¿Continuo? perdón, no me prendí No. el micrófono. Sí, alguna cosita más Sí, y ¿para qué? cerramos. Porque después hay otros testimonios, así que Sí, está muy interesante. estamos paso a todo. Bueno, otra cosa muy linda de él es su buen humor. ¿Mm? Me llamaba, cuando yo estaba en Roma, me llamaba 1 o 2 veces por teléfono y siempre empezaba con una broma. Hola, y le encantaba que yo le respondiera, ¿no? O sea, que creaba enseguida un clima de amistad, ¿no? Hola, hablo con la peluquería de señoras. Santidad, aquí solo atendemos caballeros. Le encantaba que le respondiera. O cuando Bores le dije, estaba presencialmente, estoy rezando mucho por vos. ¿A favor o en contra? Y siempre le decía, en contra. O sea que creaba un ambiente. Un día le llevé una foto del prelado con el Papa para que le pusiera una dedicatoria. La puso. Después me acompañó el ascensor, abrió el ascensor, llamó el del ascensor. Cuando estaba cerrando la puerta del ascensor, me dice, decirle al prelado, estaba cerrando la puerta, ¿no? Decirle al prelado que la dedicatoria son 10.000 euros, ¿no? Y se cerró la puerta, ¿no? O sea, que tiene un sentido del humor. Siempre lo he visto contento, ¿no? Entonces un día le pregunté, che, en Buenos Aires no eras así, estabas mucho más serio, ¿no? Digo, ¿y qué querés? Me dice, es muy divertido ser papa. Y te digo que les digo la cantidad de problemas que tiene, cosas que llevan. Bueno, si de esta charla sacamos esta idea de pedir todos, aunque sea rezar una Ave María por el Papa, por día. ¿Para qué? Para que sea cada día más santo, para que tenga buenos colaboradores que lo ayuden, para que esté bien de salud también, porque es un hombre heroico, ¿no? Por ejemplo, una cosa, termino, Felipe, con esta idea, ¿no? Es un hombre que vive para los demás, no se toma vacaciones, nada. Y, por ejemplo, una cosa impresionante es su dedicación a la gente que sufre, que está enfermo, que tiene problemas serios, ¿no? Por ejemplo,
la cárcel, como una de las bienaventuranzas. Estaba en la cárcel, me viniste a ver, ¿no? Y una cosa impresionante fue cuando fui a Milán, el Papa salió del Vaticano a las 7 de la mañana, llegaron a las 8 a Milán en avión, empezó para ver las periferias de Milán, la gente pobre, los inmigrantes. Después, a las 11 tenía un encuentro en la catedral con los sacerdotes y religiosos, 4.000 sacerdotes y religiosos. Tuvo 1 hora y media con ellos, la gente feliz con el Papa hasta las 2:30. Comió algo en la curia a las 12:30. Y a las 3 tenía una gran misa multitudinaria en Monza, cerca de Milán, 1 millón de personas, con el Papa móvil yendo y viniendo. Papa entonces tenía 81 años, ahora tiene 84. Después, el Papa fue al estadio San Siro, que había una reunión con 90.000 catequistas y familiares, los catequistas, las fuerzas vivas de la diócesis. También una ovación, entregarse, ¿no? Y después tenía la cárcel. Fue a la cárcel un encuentro con 600 hombres reclusos y 200 mujeres. Y estuvo, había una ceremonia, palabras, aquí, entonces dijo al final, eran 6:30 de la tarde, 7 menos cuarto, y dice el Papa, ahora quiero saludar a cada uno. Los que estaban con el Papa dijeron, no, santidad, tenemos que irnos, el avión es a las 8. No, no, dice el Papa, yo no me voy sin saludar a cada uno. Y estuvo 2 horas y media de pie, saludando a las 800 personas. Eso es caridad de Cristo. Eso es entregar la vida por los demás. No, 81 años de pie, 2 horas saludando a cada uno. Heroico. Llegó como a las 11 o 12 de la noche al Vaticano, ¿no? Pero ven, este es el Papa Francisco, no las cosas que dicen los diarios, ¿no? O sea que... por eso, yo cuando pienso en el Papa, lo recuerdo con mucho cariño, rezo mucho por él y hago rezar. Felipe, yo pienso que ya está bien, ¿no? Porque si no te voy a cobrar 10.000 euros, ¿eh? Más que bien, y te agradecemos, Carlos, que con todo lo que nos contás, bueno, primero que está grabado, o sea que esto ya queda como un testimonio para siempre. Y esto nos aumenta mucho la devoción a San José María, al Papa Francisco, bueno, a la Iglesia, ¿no? Así que te agradecemos mucho, en nombre de toda la comunidad del Instituto Madero, que hayas estado con nosotros. Sabemos que estás con los tiempos justos, así que muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes, a todos. De paso, bueno, a los que están acá en vivo les comento que vayan preparando sus copas. Damos un tiempito para que busquen las copas, para que las carguen, ¿sí? Puede haber cualquier cosa adentro, nadie se va a fijar. Así que vayan preparando, ahí algunos los veo con la copa en alto. Todavía no tomen, ¿eh? Todavía no. Que faltan 2 testimonios y al final, al final vamos a brindar. Bueno, entonces ahora sí, mientras preparan la copa, antes de tomar, le vamos a dar la palabra al profesor Nelson Alcarraz, profesor del Instituto Madero, conocido por todos. Nelson, yo le pedí a Nelson que nos cuente un poquito, bueno, de qué manera había sido impactado por las enseñanzas de San José María en su vida, ¿no? Nelson, es todo tuyo. Tenés que activar el micrófono. Y gracias. ¿Quién está manejando el...? Ahora sí, ya me dieron entrada. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, después de lo que contó el padre, impresionante, como alguien también comentó hace un rato, nos da una nueva idea de cómo es el Papa, ¿no? Nuestro Papa. Pero bueno, a lo que hemos venido, a lo que estábamos hablando, hay muchas cosas.
hay muchas cosas, pero yo venía pensando y diciendo, qué es lo que a mí me marca o qué es lo que a mí, digamos, me ha enseñado conocer la figura de San José, algo que yo diga, esto me siento identificado, y bueno, es un poquito como una historia que voy a contar y después les voy a explicar un poquito más. A mí prácticamente soy una persona que estudia, me gusta estudiar, pero empecé a estudiar de grande, ¿no? Cuando uno ya es grande, hay veces que el estudio es un poco como que se complica un poco por el tema de la familia, trabajar, y ha sucedido, que puede suceder a cualquiera, que hay veces que uno está en el tema de decir, continúo, no continúo, ¿qué hago? Estoy un poco como en la desesperanza de que se estira todo, como que todo cuesta más. Y hace poco tiempo llegó a mis manos un libro de San José María Zurco, que justamente es muy interesante porque justamente tiene, digamos, está dividido en párrafos numerados, de los cuales en varios yo ahí encontré ciertas respuestas, ¿sí? A esas preguntas que uno se hace en la vida cuando uno está medio caído, decir, abandono, ya no quiero seguir más, y me sentí muy identificado, dentro de muchas otras cosas que también a lo largo del tiempo que estoy en Madero y escucho de San José, que digo, mira vos, es interesante esto, realmente esto es muy útil para la vida. Justamente en Zurco encontré esas pequeñas respuestas o motivaciones para continuar cuando uno se encuentra, digamos, en ese momento de tomar ciertas decisiones complejas, ¿no? Yo, si me permiten, anoté justamente esos pequeños párrafos que son para mí son vitales justamente en este tema, y que son los que a mí de alguna manera me motivan a decir, este es el camino, hay que continuar, nunca hay que bajar los brazos. Por ejemplo, que cuando lo leí dije, es totalmente textual, es cierto, que él cuenta o dice, voy a resumirte tu historia clínica. Aquí caes, yo me levanto acá. Esto último es importante, o sea, motivarse a que si nos caemos tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque aunque vayas lento, aunque vayas a paso de tortuga, siempre tenés que buscar esa motivación de continuar. Tenés que luchar, tenés que continuar estudiando, trabajando, siempre con alegría, siempre buscando el lado bueno, por más que uno sienta, uy, esto es complicado, darse ánimo, ¿bien? Porque como dice él también en ese pequeño párrafo, dice, porque si no luchás, si no tenés ese empuje, que siempre lo vas a encontrar diciendo, Dios, dame fuerzas para continuar, ayúdame en esto, vas a caer en un abismo. Cuando caes en ese abismo, vas a caer en otro y ya no hay freno. Entonces, esa motivación la tenés que encontrar. Ese pequeño párrafo es como que yo dije, bueno, es interesante. O sea, a mí la visión del estudio, de trabajar, de esforzarse, verlo de esta forma, con palabras tan simples, es como que de alguna manera me animó a seguir, a continuar, a avanzar en los estudios, a avanzar en el trabajo con otra predisposición. Ya no es venir al trabajo solo para, digamos, trabajar para ganar un sueldo, sino que hay una meta detrás de ese trabajo, de colaborar, de ayudar. Hoy justamente hablamos con alguien, porque yo le comentaba de Zurco, me dice, vos fíjate que es un libro tan rico que hay veces que uno lo interpreta de una manera u otra, y yo digo, bueno, yo lo interpreto de esta forma, y me ayuda en este sentido, de ser perseverante, de emprender las cosas como algo deportivo, que, bueno, está bien, vas a perder, bueno, vas a perder varias veces, pero va a llegar un momento que vas a empezar a ganar, pero siempre tenés que tener esa visión de todo hacerlo con alegría, y siempre está el andamiaje de pedirle a Dios una mano cuando uno se encuentra, digamos, que no encuentra la salida a algo, ¿sí? A mí me ha marcado mucho por ese lado.
¿Y por qué hablo tanto del estudio? Porque bueno, como el padre hablaba hoy, ¿no? No solamente trabajar, es santificar, estudiar, también, ¿sí? Es una forma de ofrecerle a Dios, ¿bien? Sí, pero siempre con alegría y con optimismo, que uno le agradece a Él estar ahí, tener esa oportunidad y siempre buscar la forma de avanzar, ¿bien? Siempre agradeciéndolo. Y por último, pues, no quiero ser muy complicado o muy largo, porque quiero dar pie a que los demás puedan participar. Hay una última frase que yo siempre dije, que esto sirve para todos los estratos de lo que aquellos alumnos que estudian, que algunas veces se sienten que no saben qué hacer de su vida, cuando él dice que el estudio es un caballo de batalla, ¿sí? Es nuestro caballo de batalla. Hay veces que uno quiere aprovechar el tiempo y sin embargo algunas veces se distrae con cualquier cosa. Si en ese momento es cuando uno, bueno, cuando más cansancio se siente uno, decir siempre lo mismo, no, voy a hacerlo, pero no lo hace, es cuando uno tiene que recomenzar de nuevo, ¿sí? Recomenzar e intentarlo nuevamente, nuevamente. Tal vez esto es como tomarlo como un deporte. Uno va a caer muchas veces, pero uno se tiene que levantar y de tanto que se levanta y persevera, logra llegar. Entonces, para mí me ha marcado mucho en el tema de continuar estudiando, más allá de que yo ya tengo una formación, seguir, y siempre, bueno, poniéndole una muy buena voluntad, pidiéndole siempre, intercediéndole o pidiéndole a Dios que por favor siempre a uno le dé una mano para poder continuar, y nada, me ha marcado por ese lado. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por abrirte y por abrirnos el alma. Muy bueno lo que contás. Mucha gente seguramente no conoce que existe ese libro que se llama Surco. Así que, bueno, así como te hizo bien a vos, seguramente les hará bien a muchos. Yo también lo leí, se los recomiendo para rezar. Y bueno, y el mensaje del estudio que das también, la formación permanente, ¿no? Nunca paramos de estudiar y con un sentido trascendente, que es lo más importante, de servicio. Así que te agradezco y bueno, vamos a darle la palabra ahora a una familia del colegio, la familia Finela, a ver si están por ahí, los vi, pero ahora hay que, no sé Lalo si los está buscando. Familia Finela, segundo A, ahí está, mirá. Hola. Mateo, hola Juan Pablo, María Soledad y Mateo, están ahí. Hola, buenas tardes. Gracias No sé si por... me escuchan bien porque se nos estuvo cortando justo recién. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, bien, bien. Bueno, acá estamos, sí. Sole, Mateo, mucho gusto. A los que no nos conocemos, gracias Felipe por la invitación a compartir un poco nuestra experiencia. Bueno, nosotros nos convertimos de grandes. Con Sole nos convertimos al Señor después de habernos puesto de novio. Y bueno, empezamos a caminar este camino y al principio no teníamos muchas armas. No. Y nos costó y teníamos en claro que queríamos hacer la voluntad de Dios y bueno, no sabíamos muy bien cómo. Y bueno, nos casamos en el 2005 y comenzamos nuestra familia. Y bueno, eso nos trajo varios avatares y nos costaba encontrar el camino para llegar a lo que creíamos que Dios quería para nosotros, lo que sentíamos que Dios quería para nosotros, y bueno, fue así que en el 2011, ya a la espera de nuestro cuarto hijo, conocimos a un sacerdote que invitó a Sole
un retiro de la obra, y bueno, ahí nos empezamos... Y fue como un vuelco, un descubrir a Cristo vivo. Bueno, una experiencia, yo nunca había hecho un retiro. Cada meditación salía más maravillada y más enamorada de haber encontrado a Cristo. Y bueno, volví del retiro toda, con mi fe toda renovada, y le digo a él, ¿y ahora qué hacemos? Porque no conozco a nadie. Y empezamos a buscar por el barrio algún sacerdote de la obra que nos pueda dirigir, aconsejar, guiar. Y bueno, gracias a Dios teníamos más cerca de lo que pensábamos el padre Pablo Zanor en Ramos, que nos ayudó un montón. Bueno, nos empezó a hacer conocer también un poco, ¿no?, todas las enseñanzas de San José María. Y bueno, para toda la familia una ganancia. Sí, y bueno, por ahí de a poquito lo que fuimos conociendo y adquiriendo del mensaje de San José María, es un poco esto de que todos estamos llamados a la santidad en el lugar donde estamos, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. En nuestro caso, nosotros nos sentimos llamados a este rol de formar una familia y de transmitir la luz del Señor a través de nuestra familia, y bueno, descubrir que haciendo bien lo que tenemos que hacer, podíamos ser esa luz que el Señor nos pide que seamos. Entonces, bueno, nos resultó esclarecedor, por decir de alguna manera, eso, ¿no? Que bueno, que nos invita a que cada cosa que hacemos, como padres, como en nuestros trabajos, entre nosotros, dentro de la familia mismo, si lo hacemos con alegría, con esfuerzo y dando lo mejor de nosotros, es una ofrenda al Señor, y bueno, que ese es lo que el Señor nos pide para llegar a la santidad. Así que bueno, eso ahí, conociendo un poco siempre más, y tratando de encontrar el camino para llegar a esa santidad que esperamos encontrar. Bueno, más o menos eso es nuestro testimonio. Juanpi, Soledad, la verdad que les agradecemos. Acá faltan varios de los integrantes de la familia, somos una porción. Del regimiento de granaderos, que no sé si se quiere presentar. Tenemos acá un futuro granadero. Pero bueno, el resto de la familia no entraba en cámara. Había que ponerla más lejos y ahí se complicaba el audio ya. Bueno, les agradecemos muchísimo, en serio. Gracias por haber estado hoy y participado, y haberse abierto también, abierto un poco su historia a todos, que nos hace muy bien conocer testimonios reales, ¿no? Creo que nos ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a darle un cierre a esto después de tantas buenas noticias y tantas acciones de gracias. Vayan a buscar sus copas, yo acá tengo la mía. Busquen sus copas y vamos a hacer un brindis. Yo tenía unas palabras justo para no ser tan original, de San José María, ¿sí? Así que las voy a leer y con eso cerramos. Para terminar bien arriba con alegría. Son 2 puntos de surco, justamente. Uno dice así: un consejo que les he repetido muchas veces. Estén alegres, siempre alegres. Que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios. La alegría de un hombre de Dios, de una mujer de Dios,
ha de ser desbordante, serena, contagiosa, con gancho. En pocas palabras, ha de ser sobrenatural, tan pegadiza y tan natural que arrastre a otros por los caminos cristianos. Muchísimas gracias por haber participado hoy. Que San José María los ilumine y esté presente en sus vidas. Muchas gracias. Adiós.